poetas del mundo son los mensajeros de la luz, unidos por el arte escrito, cuyo fin es ayudar a la comunidad, preservar el medio ambiente y la equidad de los pueblos. Los invitamos a escuchar la cultura de la comunidad a través de la radio. Iniciativa de carácter cultural financiada con recursos del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, cuyo marco presupuestario fuera aprobado por el Consejo Regional. He aprendido a amar entre barrotes, rodeada de secretos, amenazas, a conocer los metales del desprecio, el valor de la unidad y la palabra, a sentir, a ser valiente cuando me torturan, contemplar cómo crecen las semillas. En las jaulas he aprendido a distinguir los críticos del odio, nacer, caminar en la bruma y crecer, y escuchar risas que evocan garras, muecas, los pasos de verdugo, el temblor bullicioso de mis venas. He aprendido a ver en las cimas transparentes del humano, el helado resplandor de la ternura, la otra dimensión de la esperanza. Aristóteles, España, mi gran amigo. Tenemos una gran invitada hoy en el programa La cultura en los oídos de la comunidad a través de la radio. Tengo el placer de presentar a nuestra miembro también del Poeta del Mundo. Ella es poeta, gestor cultural y está siguiendo la carrera de literatura. Catalina Soto, en la Universidad de Chile, una destacada poeta magallánica. Gracias, Ruth. Joven. ¿Cómo estás, Catalina? Muy bien, muy buenas tardes a todos los radioauditores y a los televidentes. Bueno, es un placer saludarlo nuevamente un día jueves con un poco de sol, un poco de lluvia. Nosotros siempre tenemos ese tipo de clima. Catalina, ¿cómo te ha ido en la Universidad de Chile? ¿Estás siguiendo la carrera de literatura en...? Estoy siguiendo la carrera de literatura y lingüística hispánicas. Tremendo. Sí, es una licenciatura. Qué fantástico. Y, o sea, ¿derivaste de poeta a la licenciatura en a la academia? Sí. Bueno, el año antepasado me tomé un año sabático. Vine un par de veces al programa también. Como panelista que tuvimos. Sí, una gran así es. En todo caso. Y el año pasado entré a la Universidad de Chile. Ya. Y ha sido una buena experiencia, enriquecedora. ¿Te costó mucho adaptarte a Santiago, por ejemplo? La verdad es que no tanto. ¿Ya? Yo en realidad nací en Santiago. Ah, ya. Sí. Entonces, bueno, pero mis papás son de acá, vivo acá desde muy niña. Entonces soy de aquí, pero tampoco tanto. Todos los veranos volví a ver a mis abuelos allá. Ya. Entonces estaba acostumbrada y ya me había hecho la idea desde hacía mucho tiempo que iba a ir a estudiar a Santiago. Entonces era nomás lo que siempre había esperado y acostumbrarme a vivir allá, claro. Eso en verdad no fue tan diferente. Al final es uno el que va haciendo la forma en que es la vida más que los lugares. Sí, uno busca su destino, claro. Su camino. ¿Te costó mucho el empezar una carrera universitaria, Catita? Oh, sí, eso fue un gran desafío. Ya. Es mucho más demandante que lo que uno acostumbra a hacer. Porque ahora en el ámbito universitario tú ahí tomas tus propias decisiones. Claro, uno mismo se gobierna y se pone los parámetros, los límites, la autoexigencia. Va todo gestionado por uno. Uno va a la universidad a aprender por sí mismo y a ir a las clases, pero en realidad el papel de los docentes también es muy importante, los académicos. En verdad que se crean conexiones que son importantes para el desarrollo profesional después. Uno se encuentra con ejemplos, con maneras de trabajo, con personas que te explican metodologías o que te insertan en ella derechamente.
Bueno, son distintos métodos en verdad. Uno va aprendiendo a trabajar con cada uno. Y se encuentra con materias que estudian ciertos temas en profundidad que uno jamás habría pensado, o que se imaginaba, pero que no se sabía. Tuve literatura grecolatina, literatura medieval. Ahí te enseñan todos los grandes personajes de la historia en cuanto a ese tipo de claro. Y en lingüística también, todo un mundo que no me imaginaba. Porque la mayoría entramos a la carrera por literatura. Pero los 2 primeros años es lingüística y literatura. Y el lado de lingüística es más científico, del estudio, de la lengua. Eso, en verdad, que hay tanto que no se conoce y es todo un cambio de formación que uno va aprendiendo. Una consulta, ¿has seguido con tu tema de poesía, por ejemplo? Sí, eso también me tenía preocupada, porque antes me habían dicho que cuando uno entra a estudiar, de repente se corta el flujo artístico. Uno se pone tan autoconsciente, tan autocrítico, que al final terminas por no escribir nada. Pero no es verdad eso. Claro, no, yo dije, ok, voy a separar esto en mi cabeza. Voy a seguir por con mientras. El tema de poema. Claro, voy a seguir expresándome de la forma que más me guste y de la forma que me sirva a mí también, porque la escritura es un poco eso igual. Sí. Escribir de una forma en que uno se exprese y uno se vaya entendiendo. Es otra técnica. Claro, igual. Estás creciendo en técnica. Eso no lo sé tanto. La verdad es que los poemas que hice el año pasado, que tengo aquí, son bastante parecidos en estilo a lo que hacía antes. Ya. Sí, sigo como por una misma línea, sin mucho que aplicar de lo que he aprendido en la academia, la verdad. Métrica, nada. Creo que he hecho un soneto, pero ni siquiera rima bien. No, lo mío es el verso libre. Sigue siendo el verso libre. Sí. Es más lindo, es más, tú te puedes expresar mejor, o sea, no está tan estructurado el verso. Claro, es más libre. Sí, como es una. ¿Puedes deleitarnos con alguna poesía, por ejemplo, mientras seguimos el curso de nuestra entrevista? Sí. Este es uno de los primeros poemas que escribí al llegar allá. Me parece en abril. Se llama Siniestros sin astros. El tema de por sí es... Ya, dale nomás. No te acerques a mí, letrosa, pienso que me dicen sin decir, mas yo me acerco a todo cuanto quiero y puedo. Él se desharta al entregar su arte y desligarse. ¿Desligarse? Y mi desarte es desastre, porque me entrego sin desligarme. Cuando de pronto mis ligas no quieren dejarme y no quieren dejarme ligar. Allí me encierro en un nerviosismo cobarde y me convierto en un deshartoso fraude. No me puedo acercar, tengo letra. ¿Quién querría entregarse a una letrosa contagiosa? Entonces el desastre no es más que no entregarme y el desarte todo lo demás. Me dejaste pensativa porque no sé lo que no sé lo que dijiste. ¿Qué trataste de decir? ¿Qué traté de decir? Me da la impresión de que quieres seguir, no sé, me da la impresión de que quieres seguir en el tema del arte y que más te gusta el arte de las letras. Que por ejemplo, a ver, otro tipo de cosas que te gusta más, la soledad, Este poema en realidad lo dejo a interpretación del lector y del oyente. Sí, no trata de una sola cosa. En verdad empecé a experimentar con los juegos de palabras. Es que es complicado, o sea, no. Claro, hice un par de definiciones. Si quieres te lo paso después. Ya. Claro, porque es en realidad un concepto inventado. Ah, ya. Son versos, son juego de palabras inventadas en tu... Claro, es ahí el juego entre el des como prefijo de quitar algo, de que no se haga algo o de deshacer algo.
con el arte. ¿Es como desprolijo, una cosa así? Claro, desprolijo tiene el des, es como descifrar, como... después, o sea... No de después, porque ahí no funciona como eso, sino Ya. cuando uno ocupa ese prefijo, hace que la palabra sea lo contrario, ¿no? Claro. Claro, entonces ocupo eso con el arte como verbo y como sustantivo, para jugar con eso y con la palabra desastre. El desastre El que desastre es... del arte. Claro, el desastre de la efusividad, de la efervescencia emocional, ese desastre. Mira qué bien. ¿Qué te produce la palabra sensitivo? ¿Cuál? Sensitivo. Sensitivo. Oh, me produce más que imágenes, sensaciones, ¿no? Ya. Sensitivo, eso es una palabra con la que también me gustaría jugar. Ayer mismo estaba pensando, mientras caminaba por la calle, Ya. lo sensorial que es la experiencia de existir de repente. Ya. Sentirse aquí, ¿no? Sentir con el tacto, sentir la brisa, sentir una posición en el espacio, una posición respecto al resto también. No, sensitivo tiene mucho dentro, tal vez escriba un poema sobre eso también. Te hago el desafío. Sí. Tú estás en una página de una revista digital. Esta fue la que tú inauguraste junto con otras personas. ¿Qué es de esa página? Yo al principio iba a ser coeditora de la revista Sensini, Sensini, sí. de cuentos. Pero después no pude continuar mi trabajo ahí porque me absorbió el trabajo de la universidad. En realidad, ¿Sigue estudiar. existiendo esa página? Sí, sigue existiendo y sigue publicando, publica entrevistas, cuentos, y es muy buena en realidad. Han hecho un trabajo genial las personas que la hacen. Patricio está ahí. En realidad es una iniciativa muy buena, una idea que ha ido despegando durante el año pasado. Sí, me gusta. Oye, ¿y eso cuánto tiempo tiene ya? Me parece que era 1 o 2 años, algo así. Claro, estuvo durante todo el año pasado, empezó a fines del año antepasado. Sí, ya tiene su tiempo la revista Sensini. Se llama así por un cuento de Roberto Bolaño, Sensini. Ya. Es un muy buen cuento. ¿Y quién está de editora ahora? No sé quién está editando los cuentos, la verdad. No sé quién hace el trabajo editorial en la revista. ¿Pero ahí van solamente los jóvenes? No, todos pueden enviar cuentos. Sus cuentos. Sí. Y a propósito de cuentos que estamos conversando, ¿tú crees que en el Magallanes 100 Palabras puede hacerse un cuento con todo lo que conlleva el cuento? ¿Crees que puedes armar un cuento en 100 palabras? Sí, o sea, un microcuento. Sí, pero... Claro, porque los de Magallanes en 100 palabras son microcuentos. Claro. Todo un género ¿tú crees que lo puedes lograr? Yo. Sí, sinceramente. O sea, yo envié un par de cuentos, la primera versión, envié unos 3 cuentos, después en la segunda igual, y ya van en la tercera, ¿cierto? Sí, he enviado a todos, pero nunca he salido seleccionada para la... ¿Cómo se dice? Para la antología. Pero tú eres muy buena. Lo que pasa es que yo soy más poeta en realidad. Sí. El cuento, la narrativa no es lo mío, pero hay que tener gran ingenio para poder tomar 6 líneas, 3 líneas y en eso poner un cuento, una historia con trasfondo que llegue al lector, y se logra, se puede. Yo he leído microcuentos muy buenos. Entonces a mí no me llega. No, ninguno. No, ninguno. Pero leíste los... Sí, he leído varios, pero no me llega, fíjate. Hay algo que no... Es muy cortito, tal vez no alcanzas a degustarlo. Claro. No, a mí sí. He leído varios que me dejan pensando un tiempo. ¿Cuál es tu proyecto? Se escriben papers de páginas y páginas sobre textos así, chiquititos. Sí. No sé, hay varias personas que
que he entrevistado y me dicen, no, no, es imposible. O sea, hay otros que les gusta, pero hay más que no les gusta. Claro, es difícil, pero no imposible, en mi opinión. Mira, ¿y en qué estás ahora, aparte de estar, has escrito más poemas? Porque tú generalmente escribías como realismo mágico. ¿O sigue con eso? Bueno, la verdad no sé si he escrito algo de realismo mágico. La verdad sigo con mis poemas, que son más bien simbólicos, con harta metáfora, cariño, con hartas imágenes. Tú decías que querías hacerte un libro. ¿Todavía sigue con las ganas de hacer el libro? La verdad, sigo con las ganas, pero no con el mismo material disponible. Porque ese libro, yo cuando decidí armarlo, junté toda la poesía que había escrito en bastantes años en realidad. Sí, me consta. Sí. Y la verdad es que lo pensé mejor y revisé la antología, por así decirlo, varias veces, y resulta que me di cuenta que es como un Frankenstein. Porque pasaron tantos años desde la niña que escribió el primer poema hasta la joven que había escrito el último, que entraba, que era otra persona. Eran distintas personas escribiendo poemas y con distintas visiones de la vida, del mundo, del significado de todo. Entonces al final mezclaba convicciones opuestas en una misma obra. Y era una progresión interesante, pero aún así era media extraña, en realidad, en mi opinión. Yo creo que si alguna vez publicara un libro de poesía mío, trataría de que siguiera por lo menos una misma línea. O sea, tú estás ripiando, como se dice en jerga de literatura. Uno ripia. Claro, más o menos lo que he escrito desde el 2016, fines del 2015 tal vez, hasta lo que tengo ahora. Eso vendría siendo para mí como algo con potencial de crear un ladrillo más compacto, porque todo el resto, que era como la mitad del libro, es otra cosa. Como se dice ahora, es otra volada. Otra volada. Sí, no. Ay, pero igual sigue muy con temas, y lo importante es que no hayas dejado de crear, y eso es lo más importante. De que eso es lo creando... que espero nunca dejar de hacer. Sí. ¿Y qué piensas a futuro en cuanto a ¿va a seguir siendo poesía o va a ser cuento? Voy a seguir haciendo poesía, por lo menos por ahora. Si alguna vez se me da a escribir cuentos, porque yo he escrito un par de cuentos, sí, pero por eso te decía, sí, pero no son muy buenos, la verdad. Yo que a lo mejor tú no encuentras buenos, pero son buenos. No, en verdad que no son tan... Sí. Yo confío más en mi verso que en mi prosa. A no ser que sea prosa poética. Eso es otra cosa. Pero narrativa no se me da. Mira que... ¿Y por qué no se te da si tú tienes una amplitud de palabras? No lo sé. Tal vez... Yo creo que hay que tener un ingenio especial para crear historias interesantes. Historias que capten al lector y una habilidad para presentarlas que te atraiga, que te atrape, que te deje allí leyendo hasta el final del cuento con el alma en un hilo y la cabeza en cualquier parte. Eso es lo que un buen cuentista, en mi opinión, debe lograr. Claro. Y yo logro algo parecido tal vez, o me han dicho en los poemas, pero yo sé que mis cuentos, excelente poema. Yo leo mis cuentos y no logran eso. No. ¿Y qué piensa el feminismo? Oh, del feminismo. Este año pude participar del movimiento feminista desde la universidad. Sí. Y fue una experiencia hermosa. Me encantó poder conocer a las chiquillas allá, poder marchar con ellas lado a lado. Yo fui a la primera marcha cuando llegué, fue el 8 de marzo. Y allí me encontré por primera vez en persona con mis compañeros, porque las clases empezaban el 12. Ya. Y las había visto. No había visto a la chica con quien me encontré allí en la inducción. Entonces, primera vez que la veía en la marcha del 8 de marzo. Mira. Y durante todo el año estuve
conociendo más, aprendiendo sobre el tema, haciendo comunidad con las chicas de la Asamblea de Mujeres de la facultad, de la universidad, de la carrera. Todo un movimiento. Por supuesto, toda una articulación. Toda una red también. Eso es muy apreciable, la verdad, cómo ha avanzado este año el movimiento, toda la efervescencia que hubo, las actividades que se hicieron. Yo estuve formando parte de esas actividades y en verdad me siento muy agradecida de haber podido hacer todo eso. Acá hay un movimiento de la Coordinación de Mujeres de la Patagonia. Hay varias personas de la Universidad Magallanes, cuántos son asistentes sociales, profesoras. Es todo un tema, y en eso también estoy, esta persona que tú ves acá. Qué bueno que aquí también esté aprendiendo. Sí, vamos a una pausa y volvemos. Vale, va.